Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente y darles la bienvenida a este contacto legislativo, este programa para estrechar lazos con nuestra población cochabambina y, por supuesto, su Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Los invitamos, queridos amigos, antes que nada, a interactuar a través de nuestras redes sociales, el Facebook, TikTok, Instagram, Twitter también, para poder conocer sus inquietudes, las cosas que quieren conocer acerca de nuestra Asamblea Legislativa Departamental. Para iniciar, quiero presentarles nuestro sector denominado Agenda Legislativa. Desde nuestra Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba estamos trabajando en la legislación en favor de los cochabambinos. Es por esto que vamos a presentarles las sesiones ordinarias 16ª y 17ª, en las que se han sancionado dos importantes leyes. Vamos a conocerlas a continuación. El Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba sancionó la Ley Departamental de Modificación Presupuestaria de 929.000 bolivianos en el POA 2024 para el fortalecimiento a institutos técnicos, tecnológicos y artísticos. Habiéndose aprobado el proyecto de ley en sus tres estaciones, grande, detalle y revisión, queda sancionada la Ley Departamental que aprueba la modificación presupuestaria para la inscripción de recursos de saldo, caja y bancos y ajustes a las acciones de corto plazo del programa Fortalecimiento a Institutos Técnicos, Tecnológicos y Artísticos en el POA Presupuesto 2024. Lo que permitirá atender las demandas urgentes de equipamiento en estos espacios de formación superior de jóvenes y señoritas. Y durante la 17ª sesión se sancionó la Ley Departamental de Modificación Presupuestaria en el POA 2024 para la inscripción del Programa de Recursos Hídricos para la Seguridad Alimentaria en el departamento de Cochabamba por un monto de 2.282.785 bolivianos. Habiéndose aprobado el proyecto de ley en sus tres estaciones, grande, detalle y revisión, queda sancionada la Ley Departamental que aprueba la modificación presupuestaria intrainstitucional, intracategoría en el POA y Presupuesto 2024 para la inscripción del Programa de Recursos Hídricos para la Seguridad Alimentaria en el departamento de Cochabamba, destinados a acciones de mitigación del déficit hídrico, otorgando acceso al agua para riego e incrementando la disponibilidad de este recurso en municipios afectados por la sequía. Y en las labores de fiscalización se ha realizado una importante inspección junto a la ferroviaria andina a las vías del tren debido a los constantes robos de personas inescrupulosas. Sí, precisamente después de que ha salido la denuncia de que hay varios tramos que se hayan estado robando los inescrupulosos, lo que son las vías, las rieles en este caso. Hemos puestonos en contacto con lo que son los representantes de la empresa para que ellos nos puedan informar cuáles son las condiciones, el trabajo, el mantenimiento que ellos realizan y dentro de lo que ha sido, por supuesto que así, las concesiones. Inicialmente hemos conversado de que hay cierta expectativa, interés por el gobierno departamental, más allá de la inspección, de que esto tengamos que volver a hacerlo funcionar. Para Cochabamba es algo histórico, es parte de lo que ha sido, lo que es y lo que nos dice Cochabamba en cuanto a lo que es el transporte. Y desde ese punto de vista, en los acercamientos que hemos tenido, informes muy alentadores, compromisos de que ellos tienen en plan reponer precisamente estas vías y a partir de ahí generar una alianza público-privada para que volvamos a hacerlo funcionar, lo convertamos más allá de lo que es una exigencia del traslado, sino también volverlo como un tema turístico. Y parte de ese trabajo que estamos iniciando es haciendo estas inspecciones para poder cuantificar la cantidad y el tiempo que se va a reponer. A partir de aquí ya nosotros vamos a ingresar, vamos a convocar también a algunos otros sectores que tengan interés, especialmente para darle lo que es el tema de funcionamiento. Continuamos con su programa. Vamos a presentarles a continuación este segmento de entrevistas junto a nuestros asambleístas departamentales. Presentamos En Contacto.
Estamos en este subsector en contacto con una nueva entrevista. Vamos a saludar al asambleísta Sergio de la Cerda, asambleísta electo por población, parte actualmente de la Comisión Tercera de Desarrollo Humano Integral y Política Social, quien además recientemente ha ejercido el cargo de subjefe de bancada de la bancada mayoritaria, en este caso de nuestra Asamblea Legislativa Departamental. Primero que nada, Sergio, muy buenas tardes, bienvenido a este contacto legislativo. Hola Jenny, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de este programa que has emprendido además con nuestro equipo de comunicación de la Asamblea. Saludamos este nuevo emprendimiento que nos pone más en contacto con las personas. Exactamente. Queremos iniciar, Sergio, tocando un tema un tanto delicado. Estamos cerca a nuestras fiestas septembrinas, al aniversario de nuestro departamento, y es importante tocar el tema de presupuesto. En estos días ha tenido 2 reuniones el gobernador Humberto Sánchez, entiendo que les ha dado cierto informe. En Tarija, por ejemplo, se ha anunciado el recorte de diferentes secretarías. Estamos viviendo una situación un poco crítica en nuestras gobernaciones. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué informe han recibido del gobernador? Bueno, como agosto, lamentablemente vamos a tener un septiembre muy triste, Jenny, puesto que no hay ningún tipo de obras que vaya a entregar el gobierno nacional a Cochabamba. Se habían comprometido el año pasado a acabar esta unidad de radioterapia en terrenos del ex Club Hípico, el inicio de nuestra ciudadela de la salud, pero ni siquiera han podido hacer eso. El avance de las obras es muy lento, del equipamiento ni siquiera hemos hablado todavía, y no hay ciertamente nada que vayamos a festejar en septiembre. Es más, desde hace meses, como tú bien sabes, estamos en una severa crisis institucional, estamos en un estado de emergencia por el fuerte recorte que ha aplicado el gobierno de Luis Arce, queriendo estrangular a nuestra región de más de 130 millones de bolivianos a nuestra gobernación, lo cual ha puesto en riesgo hasta el propio funcionamiento administrativo en una institución que por otro lado ya lleva como 2 lustros de sufrir políticas de austeridad, de recortes de personal, de mermas de sueldo. Yo estoy seguro de que cerca del 40% de todo el personal de la gobernación incluso debe tener un salario que es el mínimo o cercano al mínimo, es decir, no hay dónde más achicar el aparato de nuestro gobierno departamental que tiene que responder a sequías, a emergencias de salud, a un largo etcétera, y sin embargo el gobierno insiste en estrangularnos y en no dar ningún tipo de solución a esto que ellos mismos han generado al traicionar nuestro modelo económico que tenía en la inversión pública precisamente a uno de sus puntales para el crecimiento económico. Y es así que consideramos un verdadero fracaso estas 2 reuniones llevadas a cabo, que son las enésimas reuniones por otro lado, pero estas 2 últimas reuniones llevadas a cabo ayer y anteayer, en la que se ha convocado a los gobiernos subnacionales para ofrecerles prácticamente nada y para responderles nada. Se ha determinado una reprogramación de créditos con el Fondo Nacional de Desarrollo Rural, que en el caso de la gobernación no nos beneficia en absoluto, puesto que nosotros ya habíamos hecho esto en gestiones pasadas. Se ha anunciado, teníamos la esperanza de que el gobierno central asuma siquiera competencias que son de ellos, como el pago del bono de vacunación, el pago de los prediarios de los privados de libertad. Tampoco han querido eso. Lo único que han ofrecido como gran cosa es un decreto supremo para establecer modelos de concesiones en los bienes de la gobernación, algo que nosotros bien lo podemos hacer con una ley departamental acá en la Asamblea y que de hecho lo pensamos hacer con varias cosas, pero que no era ni necesario porque para eso nos llama el gobierno. Y entonces nos vemos en la necesidad de seguir pensando en recortes. Nuestro gobernador, pese a la oposición nuestra, está trabajando en más recortes de funcionarios. Se anunció que un 60% de personal a contrato ya no va a seguir trabajando y vamos a tener un septiembre realmente triste a partir de la incapacidad de este gobierno, de su traición a nuestro modelo económico, de la falta de inversión pública, de la falta de capacidad en suma. Así es. Sergio, comentábamos que eres parte de la Comisión de Desarrollo Humano Integral y Política Social. En este sentido, que es tal vez la parte más sensible de nuestra sociedad, lo que es educación, lo que es salud, deportes y demás, ¿cómo afecta este tema de los recortes? Porque son muchos los programas, por ejemplo, que se van a achicar tal vez. Afecta de manera dramática, Jenny, y ya no solamente en relación a las demandas que tiene la mayor parte de la población, sino los sectores vulnerables. Nuestros niños, nuestros adultos mayores, tú sabes que tenemos centros de cuidado para los huérfanos, para los adultos mayores que han sido abandonados por sus familias, lamentablemente,
Y ahí, por ejemplo, incluso se han venido aplicando ya recortes de personal que atiende a estos sectores que necesitan ser prioritarios para la sociedad. Es realmente triste lo que pasa en ese sentido, para no hablar de otros tantos, como el caso específicamente, hablando del tema de mi comisión, de lo que pasa con nuestros institutos técnicos, tecnológicos, por ejemplo. Los vamos a visitar constantemente y vemos cómo es que nuestros estudiantes están sentados muchas veces en pupitres que no son tales, son maderas, son ladrillos, incluso porque no hay para darles. Y el tema de la cultura, que es algo en lo que siempre estamos empeñados, desde hace varios meses se nos ha anunciado que no hay liquidez para apoyar ningún tipo de emprendimiento, puesto que el gobierno nacional, además de hacernos estos recortes, ha establecido un presupuesto, un techo presupuestario, pero solo en el papel. Es decir, que ni siquiera lo que ya nos ha recortado y se ha comprometido a desembolsar para la gobernación está pudiendo cumplir. Y es así que muchos programas, políticas se han visto sin partidas presupuestarias o con partidas presupuestarias que no tienen liquidez, no hay plata, el gobierno no transfiere plata. Y eso pues ciertamente nos genera problemas en esta atención que debemos dar a la ciudadanía. Nosotros por responsabilidades que denunciamos esto todos los días, en nuestra asamblea estamos declarados en estado de emergencia, ya pensando en qué tipo de acciones, incluso de movilización, de huelga de hambre en los ministerios, vamos a tomar de protestas el 14 de septiembre, a ver si se anima a venir el señor Luis Arce para hacerle conocer esta molestia, que ya lo habíamos hecho el año pasado, pero que vamos a seguir insistiendo en este sentido, Jenny. Son muchas las deudas con Cochabamba, es una situación política, económica, de una multicrisis que han denominado muchos actores políticos, y es lamentable que el gobierno muchas veces se niega a aceptar esta realidad, se niega a decir que efectivamente el país prácticamente está en crisis, Sergio. Es una multicrisis, pero que además se agrava a diario. Para no hablar de las colas en los surtidores que siguen y siguen siendo de kilómetros, de este dólar que nos tiene a todos con días de espanto, porque no sabemos si va a subir, va a bajar, ni cuánto más va a estar. Pues la crisis institucional se viene agravando prácticamente ahora que pasa. El día de hoy, Jenny, cuando recordamos los bolivianos la tragedia de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, 53 años de estos hechos que han costado la vida a 400 bolivianos, un estado represivo, el latrocinio que ha sufrido a continuación Bolivia, el presidente Luis Arce decide convertirse en un autócrata más al estipular un referendo que no tiene sentido alguno, pero que va a implicar un cambio a la constitución política del Estado, pero a partir de la propia decisión de él, a gusto y placer y pedido del cliente de Luis Arce y sus autoprorrogados. Ha hecho conocer 4 preguntas que no tienen ningún sentido, que son inconstitucionales, y ha iniciado un procedimiento que los bolivianos con certeza van a cuestionar, puesto que nuestra Carta Magna establece para sus cambios una serie de candados, una serie de requisitos en los cuales la población en su conjunto tiene que participar. Y no los bolivianos podemos cambiar nuestra ley madre a partir de un decretazo, de la decisión de una sola persona, que tiene por otro lado el único objetivo de proscribir al MAS y PCP, de inhabilitar la candidatura del Evo, del compañero Evo. No hay de otra cosa que se ocupe el gobierno a diario, lamentablemente, Jenny, en vez de pensar en cómo va a traer divisas al país, cómo va a mejorar la dotación de combustibles a los surtidores. Del único que se ocupa Luis Arce, Davicho Quehuanca, sus ministros, sus operadores, sus legisladores, es de hablar mal del compañero Evo todos los días, de idear absurdos como este referendo, inconstitucionales además, para tratar de usurpar la sigla del MAS y PCP. Nosotros lamentamos, pedimos disculpas al pueblo boliviano por ese error que hemos cometido, la gran mayoría, al votar por una persona que no merecía estar ciertamente al mando del país. Entrando un poco en el tema este de las preguntas del referéndum, Sergio, con la primera pregunta que habla del tema de la reelección, de cambiar la constitución, etcétera, ¿está de alguna forma admitiéndose que Evo está habilitado? Claro, en primer lugar, y eso es lo interesante, no deja de ser contradictorios además estas farsas. En primer lugar, lo que esa pregunta desvela es que el compañero Evo actualmente está del todo habilitado legal y legítimamente, no solamente por la constitución política boliviana que establece, que da permiso a los mandatos discontinuos,
sino incluso por esta sentencia de la Corte Internacional CIDH, que no habla en ningún caso de la prohibición de mandatos discontinuos. Si no, Lula pues no hubiera vuelto a ser presidente, no hubieran candidatos que después de no estar en el gobierno se podrían presentar a un mandato. Entonces, lo que desvela esta primera pregunta es, en primer lugar, que Evo está absolutamente habilitado, pero no es el modo este que está utilizando el señor Arce de cambiar la constitución, el que es legalmente establecido. Si él quisiera iniciar un cambio a la constitución, lo primero que debería es consultar a los ciudadanos, reunir estas firmas que establece la norma para el cambio, plantear una norma a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se debata ahí y que mediante ley se convoque a un inicio de modificación de la Constitución. No estamos diciendo acá que nuestra Carta Magna es intocable, con certeza han pasado los años, hay que hacer algunos cambios, pero no a partir de decretazos, mucho menos amparados en el padrinazgo de un grupo de delincuentes llamados autoprorrogados que vienen usurpando funciones judiciales desde el pasado 1 de enero, cuando deberían haberse ido a sus casas. Lo que seguramente Luis Arce va a hacer a continuación va a ser tratar de lograr la bendición de estos sus ahijados para perpetrar que es otro grave y durísimo golpe a la democracia, Jenny. Así es, Sergio. En el tema de combustible, ¿podría ser una decisión directamente del presidente poder revertir este tema de la subvención? Ni siquiera ahí, Jenny, la Constitución es tan sabia que establece competencias privativas en temas, por ejemplo, de hidrocarburos. Y en ese sentido, las preguntas de este referendo referidas a este tema son desde ya ilegales, puesto que la Constitución prohíbe de manera muy clara llevar a referendo temas que son de competencia privativa del gobierno central. Es desde ahí que comienza la ilegalidad, pero además hay que decir, como el sentido común, y tú mismo lo dices, que esta es una responsabilidad, por eso la Constitución dice que es una competencia privativa del gobierno central que tendría que hacer un estudio para este tema. Sin lugar a dudas, el referendo, o digo más bien la subvención, se constituye en un cáncer para nuestra economía, hay que pensar que sea, pero las medidas no pueden ser trasladar esta decisión que debería competirle al gobierno al pueblo, una decisión además que puede llevar una serie de circunstancias, de implicancias a futuro, sino que el presidente Luis Arce debería ocuparse pues de trabajar y de idear medidas para ir disminuyendo la subvención. Ya lo ha mencionado el compañero Evo 1 y 1000 veces. Por ejemplo, qué bueno sería tratar de importar petróleo y acá hacer la refinación para que este costo disminuya ostensiblemente. Qué bueno sería empezar a cambiar nuestra matriz energética con el uso masivo de vehículos eléctricos, algo para lo cual el presidente Evo, por ejemplo, tiene constantes reuniones con empresarios bolivianos y del exterior. Sobre esto último, por ejemplo, Luis Arce, en vez de pensar seriamente en este tipo de planes, ha descartado este tema del cambio de la matriz energética. Ha dicho, no, esto va a durar de aquí 10, 20 años, y no, eso, no vamos a ni siquiera intentar eso. Lo ha dicho en su penúltimo mensaje de manera muy clara. Esto es una irresponsabilidad. No sabemos si es la misma flojera que tiene David Choquehuanca o si es simplemente incapacidad de dar solución a los problemas del país. En cuanto a la última pregunta del referéndum, el tema de escaños, ¿no era el censo para definir el tema de escaños? ¿Cómo se ve eso? Acá hay otro tema de ilegalidad. En principio hay que lamentar la incapacidad también del gobierno de no haber podido convocar a un proceso de censo en las fechas en las que ellos mismos nos habían garantizado que se podía llevar adelante esta gran encuesta nacional. Todos recordamos que esto ha generado incluso conflictos sociales, ha costado la vida de los bolivianos. Pero por otro lado, en relación a los resultados, el propio gobierno firmó un acuerdo en el que estipulaba que los resultados del censo se iban a aplicar de manera inmediata tanto en la redistribución de recursos a las regiones como en los sufragios en la representación política. Y esto es realmente lo que corresponde porque así lo señala la ley. Jenny, no hay acá que hacer ningún tipo de consulta. Es más, una consulta al respecto sería ilegal porque modificaría otra vez nuestra constitución a partir de la decisión de un decretazo. Lo único que había que hacer a fines de septiembre era conocer los resultados del censo, reunir a las autoridades subnacionales, nacionales también, decirles, esta es la realidad, entonces tenemos un proyecto de ley que va a ir hacia la redistribución de representación política de recursos y de representación política en este sentido, y esto se aplica, no hay más, en eso además se había quedado. Entonces,
es una cortina de humo nuevamente la que lanza Luis Arce, que no soluciona, sino agrava más bien la crisis en el sentido de esto que están esperando las regiones. Ya para ir cerrando, Sergio, estamos, como decíamos, en una situación difícil. Como Asamblea Departamental continuamente lo van denunciando. Seguramente, aparentemente la única salida serían ya las elecciones. La gente está esperando simplemente las elecciones. Es más, muchos sectores han pedido que se adelanten. Sí, la única salida es insistir, Jenny, en tratar de recuperar nuestra institucionalidad, tratar de superar como se pueda este breve tiempo ya que le queda a este mal gobernante que hemos tenido en el país, tratar de entre tanto de hacer propuestas para superar esta crisis generada por la negligencia y la incapacidad de Luis Arce, e insistir en que los bolivianos tenemos que recuperar la democracia en 2025, una democracia que se ha visto avasallada, atacada por los intentos de un grupo de personas que quieren usurpar una sigla y que ese es su único propósito, y que en ese camino además nos han embarcado una severa crisis económica. Hay que seguir siendo propositivos, insistir en los caminos institucionales, aunque ciertamente conocemos que la paciencia del pueblo ya se está acabando. Ayer hemos conocido, anteayer, que los panificadores quieren subir el precio del pan, los transportistas, no solo en Cochabamba, sino en Santa Cruz y en otras ciudades han dicho que van a subir hasta en 100% el precio del pasaje. Los productos de la canasta familiar se están viendo elevados día a día, siguen las colas en los surtidores, sigue subiendo el dólar. Entonces, ciertamente no sabemos hasta cuándo nos va a durar la paciencia y en algún momento el pueblo también va a seguramente dar una respuesta al gobierno. Muchísimas gracias, Sergio, por este espacio que nos has cedido, tu tiempo también. Vamos a tenerte seguramente más adelante. Gracias. El agradecido soy yo, Jenny. Un renovado saludo a vos, a tu equipo, a este nuevo emprendimiento de comunicación con los ciudadanos que mucho lo necesitamos. Gracias. Una importante entrevista que hemos sostenido con nuestro asambleísta departamental, Sergio de la Cerda. Continuaremos con este ciclo de entrevistas a los diferentes asambleístas departamentales para que conozcan el trabajo que vienen realizando y, por supuesto, también su postura respecto a temas coyunturales. Continuamos entonces, amigos. Vamos a presentarles lo más destacado en su contacto legislativo. Vamos a conocer también un resumen de las sesiones de nuestras comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo como comisión segunda. De momento ha llegado un tratamiento de proyecto de ley de actualización de rutas departamentales a través del Servicio Departamental de Caminos. En ese marco, pues, la carpeta hemos devuelto, no hemos rechazado, eso tiene que ser bien claro. Falta algunas documentaciones. Estamos devolviendo bajo un informe para que completen los documentos correspondientes. Ya de esa forma va a regresar otra vuelta a la comisión segunda para su aprobación en el próximo sesión ordinaria, ¿no? Hemos aprobado nuestro plan de trabajo del primer trimestre, ¿no? Y entonces eso, el próximo sesión ordinaria va a bajar al pleno y para su consideración y para su conocimiento de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. La Comisión Tercera llevó a cabo su 11ª sesión ordinaria en la que se aprobaron informe del primer trimestre de la legislatura 2024-2025, informe de la Comisión. La Comisión Quinta desarrolló su 11ª sesión ordinaria en la que se aprobaron resolución de homenaje y reconocimiento a la unidad educativa Julio Paz Terrazas, informe de actividades de la Comisión del primer trimestre de la legislatura 2024-2025, informe del POA Gestión 2025 de la Comisión. La Comisión Sexta llevó a cabo su 12ª sesión ordinaria con el tratamiento de temas de acuerdo a su eje temático y la aprobación del modelo presupuestario para el programa de recursos hídricos para la seguridad alimentaria del departamento. Informe de trabajo de la Comisión del segundo trimestre 2024-2025. La Comisión Cuarta llevó a cabo su 12ª sesión ordinaria con la aprobación de informe de comisión del segundo trimestre, estimación del presupuesto para la gestión 2025, comparecencia a la Dirección Técnica de Límites respecto a los conflictos limítrofes interdepartamentales interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y a continuación vamos a conocer los puntos de vista respecto a una importante reunión que ha sostenido el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental juntamente con la Universidad Nacional de Integración del Valle Bajo. Sí, esta mañana
gran cantidad de representantes de organizaciones sociales, padres de familia, profesionales, en algunos casos docentes de Quillacollo, el Valle Bajo, nos han pedido una audiencia en la cual ellos han hecho un requerimiento. Vienen tramitando y buscando que las autoridades les escuchen para crear en Quillacollo una universidad, al igual que se ha hecho en la ciudad del Alto. Y esto es lo que hemos intercambiado en esta primera reunión, criterios. Hemos intercambiado de que se adjunten además cierta documentación que aún faltaba y que podamos a partir de ahí hacer un análisis de la cantidad de gente, bachilleres que tiene el municipio de Quillacollo. Son los municipios de Capinota, Sipesipe, Vinto, o de la zona subandina, como en el caso de la provincia Ayopaya, Tapacarí, o podamos llegar a parte de lo que es Bolívar, Independencia y demás. Todos estos elementos se han analizado en una especie de una reunión rápida y ellos tienen que complementar para que producto de todos estos datos vayamos generando de manera conjunta una petición que es justa, es correcta y es el anhelo además del Valle Bajo, de Quillacollo, de sus municipios, de estos sectores andinos, subandinos que se tiene, para que tengan la oportunidad de poder formarse profesionalmente y estar a la altura de que todo profesional quiere. Sí, estamos muy orgullosos porque nos está apoyando la Universidad de la Integración del Valle Bajo, que se ha creado para el bienestar de todos los estudiantes quillacolleños, Valle Bajo, Valle Alto. Estamos trabajando bastante. Hemos presentado el proyecto de ley ya y también los estatutos universitarios para que nos pueda ayudar, ¿no? Tanto la gobernación, tanto el presidente que estamos acá y también a toda la población de Quillacollo, Valle Bajo y todo Cochabamba. Agradecerle, ¿no?, por esta sesión, por abrirnos las puertas de la Asamblea de la Gobernación. Agradecerle de antemano aquí a nuestro presidente. ¿Por qué? Porque se está sumando a este proyecto de la nueva universidad, UNIVAP, para el Valle Bajo. Hemos visto el proyecto, les hemos traído el proyecto de la universidad para que muchos de nosotros, muchas personas que no tenemos los recursos necesarios, pueda abrirse esa universidad. Gracias a Dios, con el presidente hemos tenido un visto bueno y nos está apoyando, y agradecerle al presidente, a las asociaciones, a los profesionales que son los docentes que nos están apoyando a nuestro sueño, ¿no?, a nuestra causa. De esta manera, queridos amigos, hemos llegado a la culminación de este subprograma. Nos veremos nuevamente en un contacto legislativo la próxima semana.